Mi nombre es Sofía Martínez, y así es como descubrí que ser expulsada de mi propia casa en un ataque de furia violento se convertiría en lo mejor que me había pasado en la vida. La noche en que mi marido, Marcus, me gritó que me fuera y no volviera nunca, lanzando mi maleta por los escalones de nuestra casa victoriana en Millbrook Heights, no tenía ni idea de que, apenas unas horas antes, me había convertido en una persona con un valor de $12 millones. Su furia de esa noche le costaría todo, y yo estaba a punto de asegurarme de que entendiera exactamente lo que había perdido. Antes de que volvamos a sumergirnos, háganos saber en los comentarios desde dónde está viendo. Y si esta historia le resuena, no olvide suscribirse porque la historia de mañana es algo realmente especial. Estoy deseando compartirla. Todo comenzó en lo que debería haber sido un día de tranquila celebración. Acababa de regresar de las oficinas legales de Harwell, Kingston y Asociados en el centro de Millbrook, donde la abogada Patricia Harwell me había dado noticias que aún me parecían surrealistas. Mi tía abuela Vivian Rosewood, una mujer a la que solo había conocido 2 veces en mis 32 años, había fallecido 3 semanas antes y me había dejado toda su herencia, $12,4 millones, para ser exactos, junto con propiedades en 3 estados y una colección de arte raro que Patricia estimó en otros 2 millones. Ella siguió su vida desde la distancia, me había explicado Patricia, deslizando los documentos de la herencia sobre su escritorio de caoba. Su tía nunca se casó, nunca tuvo hijos. Estaba impresionada por su resistencia, particularmente por cómo se pagó sus estudios de enfermería mientras trabajaba en 2 empleos. Quería que su legado fuera para alguien que entendiera el valor del trabajo duro y la independencia. Me había sentado en esa silla de cuero, con las manos temblorosas, mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de suceder. $12 millones. El número se sentía abstracto, imposible. Yo, Sofía Martínez, que había estado recortando cupones esa misma mañana y calculando si podíamos permitirnos reparar nuestro Honda Civic de 10 años, de repente era más rica de lo que jamás había imaginado posible. La ironía no se me escapaba. Durante los últimos 8 años de matrimonio con Marcus Balamón, había soportado constantes críticas sobre el dinero. Como enfermera registrada en el Hospital General de Millbrook, ganaba un salario respetable, pero nunca era suficiente para Marcus. Él trabajaba en el desarrollo de bienes raíces comerciales, y aunque sus ingresos eran más altos que los míos, sus gastos eran astronómicos: ropa de diseñador, cenas caras, la última tecnología. Marcus creía que se merecía las cosas buenas de la vida, incluso si eso significaba que vivíamos de cheque en cheque. Si fueras más ambiciosa, decía durante nuestras discusiones financieras, tal vez no estaríamos luchando así. Mira a la esposa de Trevor. Es una representante de ventas farmacéuticas que gana 6 cifras. ¿Por qué no pudiste haber elegido una carrera más lucrativa? Estas conversaciones se habían vuelto cada vez más frecuentes durante el último año. Marcus se había vuelto más volátil, más crítico, más exigente. Quería que nos mudáramos a una casa más grande en el exclusivo distrito de Elmwood, que condujéramos coches de lujo, que vacacionáramos en Europa. Cuando sugería que necesitábamos aumentar nuestros ahorros primero, estallaba en rabietas que me dejaban caminando sobre cáscaras de huevo durante días. El día que recibí mi herencia, había planeado contarle a Marcus sobre el regalo de la tía Vivian durante una cena tranquila en casa. Me había detenido en Romanos Delicatessen en Maple Street para recoger sus sándwiches italianos favoritos, imaginando su reacción cuando compartiera la increíble noticia. Por una vez, todos sus sueños de lujo y estatus estarían a su alcance. Por una vez, yo sería la solución a nuestros problemas en lugar de la fuente de su frustración. Pero cuando entré por la puerta principal de nuestra casa en Rosewood Lane a las 6:30 de esa tarde, Marcus ya estaba en medio de uno de sus estados de ánimo. Estaba caminando de un lado a otro por la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja, la voz alzada con ira mientras hablaba con alguien sobre un acuerdo fallido e inversores incompetentes. Dejé la comida en la encimera de la cocina y esperé, sabiendo que era mejor no interrumpir cuando estaba tan agitado. A través del arco, podía verlo gesticulando salvajemente, con el rostro enrojecido por la rabia. Marcus era un hombre guapo, alto, moreno, con el tipo de rasgos afilados que inicialmente me habían atraído cuando nos conocimos en una gala benéfica del hospital hace 9 años. Pero cuando estaba enojado, su buena apariencia se torcía en algo feo e intimidante. Cuando finalmente terminó la llamada, se volvió hacia mí con los ojos llameando. El proyecto Peterson fracasó, anunció como si fuera de alguna manera mi culpa.
6 meses de trabajo a la basura porque algún inspector ambiental encontró problemas con el sitio propuesto. Lo siento, dije con cuidado, acercándome con las bolsas de sándwiches. Traje la cena de romanos. ¿Tu favorita? No quiero un sándwich, Sofía, explotó, arrebatándome las bolsas de las manos y haciéndolas volar por el suelo de la cocina. Quiero soluciones. Quiero una esposa que apoye mis ambiciones en lugar de simplemente aceptar la mediocridad. El nudo familiar se formó en mi estómago. Aquí estábamos de nuevo, otra noche arruinada por su incapacidad para controlar su temperamento. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, tenía 12 millones de razones para sentirme diferente acerca de su abuso. Marcus, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas, tengo algo importante que contarte, algo que podría cambiarlo todo. Pero no estaba escuchando. Nunca escuchaba cuando estaba en este estado. En cambio, continuó su diatriba, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Sabes lo que necesito, Sofía? Necesito una pareja, no una carga. Necesito a alguien que aporte valor a esta relación en lugar de solo. Agitó su mano despectivamente hacia mí, esta vida ordinaria con la que estás tan contenta. Las palabras me dolieron, pero también cristalizaron algo dentro de mí. Ordinaria. Después de 8 años de matrimonio, después de apoyar sus sueños y soportar sus críticas, así es como me veía. Ordinaria. Poco sabía que la mujer ordinaria que estaba frente a él se había convertido en una de las personas más ricas de Millbrook. Si solo escucharas por un momento, intenté de nuevo, mi voz más firme ahora. Hoy recibí noticias de que... No quiero oír hablar de tu día, rugió. No quiero oír hablar de pacientes difíciles o de política hospitalaria o de cualquier otro drama mundano que llene tu pequeño mundo ordinario. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Los documentos de la herencia estaban en mi bolso, a solo 10 pies de distancia. Prueba de que valía más de lo que él podría imaginar. Pero de repente, no quería compartir esas noticias con él. De repente, quería ver exactamente hasta dónde llegaría su crueldad. Tienes razón, Marcus, dije en voz baja. Mi vida es muy ordinaria. La calma en mi voz pareció enfurecerlo aún más. Su rostro se puso más rojo, sus movimientos más erráticos. Y entonces dijo las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre, aunque no entendería su verdadero costo hasta que fuera demasiado tarde. ¿Sabes qué, Sofía? He terminado. He terminado con esta vida mediocre. Terminé con tu falta de ambición. Terminé de fingir que esto es suficiente para mí. Lo que sucedió después pondría en marcha una cadena de eventos que Marcus nunca podría haber anticipado. Porque a veces el universo tiene un sentido del humor retorcido, y a veces la persona que más subestimas es la que tiene todas las cartas. Me tomó mucho cuidado y tiempo prepararlo y narrarlo para usted. Así que si lo está disfrutando, una rápida suscripción realmente ayuda y significa mucho para nosotros. Muy bien, volvamos a ello. Lo que sucedió después se desarrolló como una pesadilla a cámara lenta. Cada momento grabándose en mi memoria con brutal claridad. Marcus estaba de pie en nuestra sala de estar, con el pecho agitándose de rabia, los ojos salvajes con una furia que nunca antes había visto. El fallido proyecto Peterson había sido su gran oportunidad, el acuerdo que se suponía que lo elevaría de un agente de bienes raíces comerciales de nivel medio a un jugador importante en la escena del desarrollo de Millbrook. Ahora que se había derrumbado, necesitaba a alguien a quien culpar, y yo era el objetivo más conveniente. Dije que he terminado, Sofía, bramó, su voz resonando en las paredes de nuestra casa cuidadosamente decorada. Terminé con esta patética excusa de vida que estamos viviendo. Estaba congelada junto a la encimera de la cocina, con mi bolso que contenía los documentos de la herencia a solo pulgadas de distancia, observando a mi esposo de 8 años transformarse en alguien a quien apenas reconocía. Su cabello, generalmente perfecto, estaba desaliñado de pasarse las manos por él. Su costosa camisa de vestir arrugada y parcialmente desabrochada, pero eran sus ojos lo que más me asustaba. Tenían una frialdad que nunca antes había visto dirigida a mí. Marcus, por favor, solo cálmate y déjame. No me digas que me calme. Se giró hacia mí, su movimiento tan repentino y agresivo que instintivamente di un paso atrás. ¿Quieres saber cuál es tu problema, Sofía? No tienes visión, no tienes impulso.
Estás perfectamente contenta con ser mediocre por el resto de tu vida. La ironía de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Si tan solo supiera que la mujer mediocre a la que estaba gritando acababa de heredar más dinero del que probablemente ganaría en 10 vidas. Pero algo me impidió revelar la verdad. Tal vez fue el shock. Tal vez fue la autoconservación. O tal vez, en el fondo, necesitaba ver exactamente quién era realmente mi esposo cuando pensaba que no tenía nada. Trabajo 60 horas a la semana en el hospital, dije, mi voz temblorosa pero firme. Nunca me he quejado de tus gastos o tus sueños. Te he apoyado en cada. ¿Me apoyaste? Se rió, un sonido áspero y amargo que me hizo estremecer la piel. ¿Llamas apoyo a ganar un salario de enfermera? ¿Sabes lo que la esposa de Trevor aporta a su matrimonio? Es una potencia en la industria farmacéutica, que gana $200.000 al año. Acaban de comprar una casa en el distrito de Elmwood por $800.000. Sentí la familiar picadura de ser comparada con Cassandra, la esposa de Trevor. Marcus había estado obsesionado con su estilo de vida durante meses, midiendo constantemente nuestra vida contra la de ellos y encontrándonos faltantes. Lo que no sabía era que ahora podía comprar 10 casas en el distrito de Elmwood sin siquiera afectar mi herencia. El dinero no lo es todo, Marcus, logré decir, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Fue entonces cuando explotó. El dinero no lo es todo. Se movió hacia mí con un paso depredador que hizo que mi corazón se acelerara de miedo. Es fácil decirlo cuando nunca has tenido ninguna ambición real. Me estás frenando, Sofía. Eres un ancla, arrastrándome a tu nivel de mediocridad. Sus palabras cortaban como dagas, cada una apuntada con precisión para herir. Pero debajo del dolor, algo más estaba creciendo, una ira fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. Te he dado 8 años de mi vida, dije en voz baja, mi mano moviéndose inconscientemente hacia mi bolso. 8 años apoyando tus sueños, trabajando turnos extras para ayudar a pagar tu ropa de diseñador y tus cenas caras, y así es como me ves. Te veo exactamente como eres, gruñó, ahora de pie a solo unos pies de distancia. Una enfermera de pueblo pequeño con sueños de pueblo pequeño que tiene demasiado miedo de alcanzar algo mejor. ¿Quieres saber la verdad? Me avergüenzo de ti, Sofía. Me avergüenzo de presentarte a clientes importantes, me avergüenzo de tu falta de sofisticación, me avergüenzo de tu completa incapacidad para elevarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como gas venenoso. En ese momento, vi todo nuestro matrimonio claramente por primera vez, cada cena tardía cuando había criticado mi apariencia antes de conocer a sus colegas, cada reunión social donde había desviado las conversaciones de mi trabajo como si la enfermería fuera algo vergonzoso, cada discusión financiera donde me había hecho sentir culpable por no ganar más mientras él gastaba dinero que no teníamos. Quiero el divorcio, dijo de repente, las palabras cayeron como golpes de martillo. No puedo hacer esto más. No puedo fingir que esta vida ordinaria, es suficiente para mí. Lo miré fijamente, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar del caos que se desarrollaba a mi alrededor. ¿Quieres el divorcio? Sí. Finalmente, ella entiende algo. Levantó las manos en señal de celebración. Quiero salir, Sofía. Quiero encontrar a alguien que pueda contribuir realmente a construir la vida que me merezco. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de alcanzar mi bolso, en lugar de sacar los documentos de la herencia que habrían terminado esta conversación de inmediato, simplemente asentí con la cabeza. Está bien, dije en voz baja. Dejó de caminar de un lado a otro, aparentemente no esperando un acuerdo tan fácil. Está bien. Si eso es lo que quieres, Marcus, si crees que te estoy frenando, entonces tal vez deberíamos separarnos. Algo parpadeó en su rostro, confusión, tal vez incluso decepción de que no estuviera luchando por nuestro matrimonio. Pero su rabia rápidamente se reafirmó. Bien. Finalmente. Puedes empacar una maleta y quedarte en casa de tu hermana Elena mientras averiguamos los detalles. Necesitaré tiempo para pensar en cómo dividir nuestros bienes de manera justa. ¿Nuestros bienes? Casi me reí de lo absurdo que era. Marcus ya estaba calculando cómo dividir nuestros modestos ahorros, nuestro coche de 10 años, nuestra pequeña casa con su manejable hipoteca.
No tenía idea de que la mujer a la que estaba descartando como ordinaria ahora podía comprar toda su empresa de desarrollo inmobiliario sin siquiera sudar. Empacaré esta noche, acepté, mi voz firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Pero Marcus no había terminado. La satisfacción temporal de haber controlado la situación pareció alimentar su ira en lugar de disminuirla. ¿Sabes qué es lo que realmente me mata, Sofía? Podrías haber sido más. Podrías haber regresado a la escuela, haber obtenido un título avanzado, haberte especializado en algo lucrativo. Pero no, estabas contenta con quedarte exactamente donde estabas, aceptando lo que la vida te ofrecía. Miré a mi esposo, pronto exesposo, y lo vi claramente por primera vez en años. Vi su derecho, su crueldad, su completa incapacidad para valorar cualquier cosa que no sirviera a sus propias ambiciones. Y sentí algo que nunca antes había experimentado: piedad. Tienes razón, Marcus, dije suavemente. Acepté lo que la vida me ofrecía. Y nunca sabrás cuánto te va a costar eso. Frunció el ceño, claramente sin entender el significado detrás de mis palabras. Pero lo haría. Muy pronto, entendería exactamente lo que había tirado por la borda en su rabieta alimentada por la ira. Lo que sea que eso signifique, murmuró, dándose la vuelta con desprecio. Simplemente empaca tus cosas y vete. Necesito espacio para pensar en mi futuro, mi verdadero futuro. Mientras caminaba hacia nuestro dormitorio para empacar, dejando mi bolso y su contenido que cambiaba la vida en la encimera de la cocina, no pude evitar sonreír. Marcus pensó que se estaba deshaciendo de una carga. Pensó que se estaba liberando de la mediocridad. Lo que realmente había hecho era tirar a la basura $12 millones y a la mujer que podría haber compartido todo con él, pero lo aprendería muy pronto, e iba a asegurarme de que la lección fuera una que nunca olvidaría. El proceso de empaque se sintió surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse a cámara lenta. Me moví por nuestro dormitorio mecánicamente, doblando la ropa en mi vieja maleta de la universidad mientras Marcus continuaba su diatriba desde abajo. Su voz se transmitía a través de los pisos de madera dura, un flujo constante de quejas sobre nuestro matrimonio fallido y sus años desperdiciados. Mientras empacaba, todo el peso de lo que acababa de suceder comenzó a sentarse. 8 años de matrimonio terminaron en una explosión de ira de 15 minutos. Pero lo que más me sorprendió no fue la tristeza que esperaba sentir. Fue la claridad. Por primera vez en años, pude ver nuestra relación sin la niebla de esperanza y negación que había nublado mi juicio. Estaba doblando mis uniformes de enfermera cuando Marcus apareció en la puerta. Su ira había evolucionado hacia algo más calculado y frío. He estado pensando, dijo, apoyándose contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, sobre la casa, nuestros ahorros, todo eso. Necesitamos ser inteligentes sobre esta división. Continué empacando sin mirarlo. ¿Qué quieres decir? Bueno, seamos realistas aquí, Sofía. He sido el principal sostén de la familia durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Mis ingresos aseguraron la hipoteca. Mi puntaje de crédito nos aprobó el préstamo. Solo tiene sentido que me quede con la casa. Me detuve, un suéter a medio camino en mi maleta. Compramos esta casa juntos, Marcus. Ambos nombres están en la escritura. Técnicamente, sí, dijo, su tono adquiriendo esa cualidad condescendiente que había llegado a odiar. Pero prácticamente hablando, mi salario de 95.000 frente a tus 68.000 significa que he contribuido significativamente más a nuestro estilo de vida. Cualquier mediador de divorcio razonable vería eso. Los números que citó eran precisos, pero contaban solo una parte de la historia. Lo que convenientemente ignoró fue que había trabajado turnos dobles durante 3 años para ayudar a ahorrar para nuestro pago inicial. También olvidó los $40.000 que había heredado de mi padre hace 5 años, dinero que había ido directamente a mejoras en el hogar y al pago del capital de nuestra hipoteca. Puse la herencia de mi padre en esta casa, le recordé en voz baja. Marcus agitó la mano con desprecio. 40.000 hace más de 5 años. Eso apenas cubre la renovación de la cocina que diseñé y gestioné. Enfréntate a la realidad, Sofía. Sin mi visión y contribución financiera, este lugar todavía se vería como el desastre anticuado que era cuando lo compramos. Su revisión de la historia fue impresionante. La renovación de la cocina había sido mi idea,
algo que había investigado y planeado durante meses. Marcus simplemente había escrito los cheques y se había atribuido el mérito del resultado final. Pero no discutí. Que pensara que había contribuido más de lo que había hecho. Su arrogancia serviría perfectamente a mis propósitos. Y nuestra cuenta de ahorros, continuó, entusiasmándose con su tema. Los $32.000 que tenemos ahorrados deberían dividirse proporcionalmente en función de nuestras contribuciones de ingresos. Así que tendría derecho a unos $20.000, y tú obtendrías 12. Casi me reí. $32.000. Marcus estaba dividiendo nuestros modestos ahorros con la precisión de alguien que manejaba una fortuna, completamente inconsciente de que ahora podía ganar esa cantidad en intereses de inversión en un solo día. ¿Es eso lo que crees que es justo?, pregunté, mi voz cuidadosamente neutral. Más que justo, dijo, claramente complacido con su generosidad matemática. Muchos hombres en mi posición argumentarían que se queden con todo, dado que seré yo quien mantendrá los pagos de la hipoteca y los impuestos sobre la propiedad. ¿Y qué pasa con mi coche? ¿Tu coche? Marcus parecía genuinamente confundido. Sofía, ese Honda tiene 130.000 millas. Vale tal vez $5.000 en un buen día. Puedes quedártelo. Obviamente, no voy a pelear contigo por un coche económico de una década. La condescendencia en su voz fue extraordinaria. Me estaba tratando como un caso de caridad, permitiéndome gentilmente quedarme con mi vehículo sin valor mientras él retenía todo lo de valor real. Si tan solo supiera que ahora podía comprar una flota de coches de lujo sin pensarlo dos veces. También está el asunto de tus tarjetas de crédito, continuó, sacando su teléfono como si consultara notas. Tienes alrededor de 8.000 en deuda de tarjetas de crédito, principalmente por esa juerga de compras en la que te embarcaste la Navidad pasada. Lo miré fijamente. Esa juerga de compras fue comprar regalos para toda tu familia, además del costoso reloj que insististe en comprarle a tu jefe. El punto es que esa deuda está a tu nombre. No puedo ser responsable de tus decisiones financieras durante nuestro matrimonio. Su capacidad para reescribir la historia fue impresionante. Cada compra que había hecho había sido discutida con él, la mayoría por sugerencia o exigencia directa suya. Los regalos de Navidad, las cenas caras en las que había insistido, la ropa de diseñador que había afirmado que era necesaria para mi imagen, todo eso era de alguna manera ahora mi irresponsabilidad financiera. Creo, dijo, guardando su teléfono con el aire de alguien que concluye una negociación comercial exitosa, que lo que estoy ofreciendo aquí es extremadamente razonable. Puedes alejarte con tu coche, $12.000 en efectivo y una pizarra limpia para construir la pequeña vida que te haga feliz. Una pizarra limpia. La frase resonó en mi mente mientras miraba a este hombre al que había amado durante casi una década. Me estaba ofreciendo sobras de la mesa de mi propia vida y actuando como si estuviera siendo generoso. Pensó que me estaba liberando para vivir alguna versión disminuida de la existencia mientras él conservaba todo lo que habíamos construido juntos. ¿Y si no estoy de acuerdo con estos términos?, pregunté, genuinamente curiosa por saber hasta dónde se extendía su arrogancia. La expresión de Marcus se endureció. Entonces hacemos esto de la manera difícil. Contrato a un abogado. Arrastramos esto durante meses, y terminas con aún menos después de que los honorarios legales se coman todo. Créeme, Sofía, conozco gente en esta ciudad, buenos abogados, abogados influyentes. Estarías peleando con un defensor público contra algunas de las mentes legales más agudas de Millbrook. Ahí estaba, la amenaza envuelta en una apariencia de razonabilidad. Marcus estaba contando con mi supuesta falta de recursos y conexiones para obligarme a aceptar su oferta insultante. Esperaba que me intimidara su red profesional, que me intimidara la perspectiva de costosas batallas legales que no podía permitirme. También he estado pensando en el cronograma, continuó, su confianza creciendo con cada palabra. Necesito que te vayas mañana por la noche. Voy a invitar a Trevor y Cassandra a cenar este fin de semana, y preferiría no tener que explicar por qué mi esposa separada todavía vive aquí. Sería incómodo para todos. La crueldad casual me dejó sin aliento. Ya estaba planeando cenas con la pareja que había pasado meses usando para hacerme sentir inadecuada, tratando nuestra separación como un pequeño inconveniente en su calendario social. ¿Mañana, Marcus? Eso es menos de 24 horas. Es tiempo suficiente para empacar tus pertenencias personales.
Elena dijo que podías quedarte con ella temporalmente, ¿verdad? No tiene por qué ser complicado, Sofía. Tú te llevas lo que es tuyo, yo me quedo con lo que es mío, y ambos seguimos adelante con nuestras vidas. ¿Lo que es mío contra lo que es suyo? En la mente de Marcus, 8 años de matrimonio se habían reducido a un simple cálculo donde sus contribuciones superaban con creces las mías. Estaba convencido de que su salario más alto y sus conexiones profesionales le daban derecho a casi todo, mientras que yo debería estar agradecida por cualquier migaja que estuviera dispuesto a arrojarme. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dije con cuidado, cerrando mi maleta y levantándola de la cama. ¿Qué hay que pensar?, preguntó Marcus, mostrando su impaciencia. Te estoy ofreciendo un acuerdo generoso que evita una batalla judicial sucia. La mayoría de las mujeres en tu posición aprovecharían la oportunidad de terminar las cosas amigablemente. La mayoría de las mujeres en mi posición. La frase elegida reveló todo sobre cómo me veía, como alguien sin opciones, sin recursos, sin los medios para luchar contra sus demandas. Estaba contando con mi supuesta debilidad, mi dependencia financiera, mi falta de conexiones poderosas. Mientras bajaba mi maleta, con Marcus siguiéndome como un supervisor asegurándose de que no me llevara nada que no fuera legítimamente mío, sentí una extraña sensación de calma apoderándose de mí. Su arrogancia era completa ahora, su verdadero carácter totalmente revelado. El marido cariñoso que creía tener había sido una ilusión, una máscara que había usado hasta que ya no necesitó mi aprobación o apoyo. Te llamaré mañana por los documentos, dijo cuando llegué a la puerta principal. Cuanto antes finalicemos esto, antes podremos ambos comenzar nuestras nuevas vidas. Me giré para mirarlo por última vez, a este hombre que pensaba que estaba descartando una carga mientras que en realidad estaba tirando una fortuna. Los documentos de la herencia todavía estaban en mi bolso. El secreto que podía cambiarlo todo aún no se había dicho. Tienes toda la razón, Marcus, dije suavemente. Cuanto antes finalicemos esto, mejor será para ambos. Él sonrió entonces, claramente satisfecho con la eficiencia con la que había manejado la disolución de nuestro matrimonio. Pensaba que me había maniobrado para aceptar sus términos a través de una combinación de intimidación financiera y manipulación emocional. No tenía idea de que acababa de revelarse como exactamente el tipo de persona que merecía perderlo todo. Mientras caminaba hacia mi coche, con la maleta en la mano, ya estaba planeando mi próximo movimiento. Marcus quería jugar duro, asumiendo que no tenía poder para defenderme. Estaba a punto de aprender lo equivocada que era esa suposición, y yo iba a disfrutar cada momento de su educación. Conduje hasta el apartamento de mi hermana Elena en Riverside Commons, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El viaje de 20 minutos me dio tiempo para procesar lo que acababa de suceder, y con cada milla, mi sorpresa se estaba transformando en algo mucho más peligroso, furia fría y calculada. Elena vivía en un acogedor apartamento de 2 habitaciones con vistas al río Millbrook, un espacio que decoró con el estilo cálido y ecléctico que reflejaba perfectamente su personalidad como profesora de arte en Riverside Elementary. Cuando abrió la puerta y vio mi maleta y mi expresión, inmediatamente me abrazó con fuerza. ¿Qué pasó?, preguntó, conduciéndome adentro. Sonabas extraña por teléfono. Dejé mi maleta en su sala de estar y me desplomé en su sofá seccional de gran tamaño. Los documentos de la herencia todavía estaban en mi bolso, el secreto ardiendo dentro de mí como una brasa viva. Pero necesitaba procesar primero la traición de Marcus. Necesitaba entender el alcance completo de lo que estaba enfrentando antes de revelar mi as bajo la manga. Marcus pidió el divorcio, dije simplemente. La cara de Elena pasó por una rápida serie de expresiones, sorpresa, preocupación y luego algo que se parecía casi al alivio. Oh, cariño, lo siento mucho. ¿Pero estás bien? Quiero decir, ¿realmente bien? Estudié la cara de mi hermana. A Elena nunca le había gustado Marcus, aunque había sido diplomática al respecto a lo largo de los años. Era 2 años menor que yo, pero a menudo parecía más sabia sobre las personas y las relaciones. Su pregunta me decía que había visto algo en mi matrimonio que yo había estado demasiado cerca para notar. Creo que estoy más bien de lo que debería estar, admití. Elena, las cosas que me dijo esta noche. No creo que nunca haya sabido realmente con quién me casé. Durante la siguiente hora, le conté todo,
La rabia de Marcus por el fallido proyecto Peterson, sus crueles palabras sobre mi mediocridad, sus arrogantes exigencias sobre el acuerdo de divorcio. Elena escuchó sin interrupción, su expresión se oscurecía con cada detalle. 68.000 contra 95.000, repitió cuando terminé. ¿Así que él piensa que esa diferencia de $27.000 le da derecho a todo? Sofía, trabajaste turnos dobles durante 3 años para ahorrar para el pago inicial de esa casa. Pusiste toda la herencia de tu padre en esa casa. Él ya ha reescrito esa historia, dije amargamente. Según Marcus, mis contribuciones fueron insignificantes en comparación con su visión y liderazgo financiero. Elena se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro en su pequeña sala de estar. Esto es una locura. No puedes simplemente decidir unilateralmente cómo se dividen tus bienes. ¿Tienes derechos, Sofía? ¿Tienes protecciones legales? Él está contando con que yo no lo sepa, dije. O con que no pueda permitirme luchar contra él. Mencionó específicamente la contratación de abogados caros y tener conexiones influyentes. Bueno, se equivoca en eso, dijo Elena con firmeza. Conozco a alguien que puede ayudar. ¿Recuerdas a mi amiga Carmen Rodríguez de la universidad? Ahora es abogada de divorcios, una de las mejores del estado. Llevó el divorcio de mi amiga Janet el año pasado y destruyó absolutamente a su exmarido infiel en la corte. Este era el momento. Podía seguir fingiendo ser la víctima indefensa que Marcus pensaba que era, o podía revelar la verdad que lo cambiaría todo. Metí la mano en mi bolso y saqué los documentos de la herencia, con las manos temblando ligeramente mientras se los extendía a Elena. Antes de que llames a nadie, dije en voz baja, hay algo que necesito contarte. Elena tomó los papeles, frunciendo el ceño mientras escaneaba la primera página. Observé cómo sus ojos se abrían al procesar lo que estaba leyendo. Me miró a mí, luego volvió a mirar los documentos y luego a mí otra vez. 12,4 millones, susurró como si hablar demasiado fuerte pudiera hacer desaparecer los números. La tía abuela Vivian Rosewood. Haré todo esta mañana. Elena se dejó caer de nuevo en el sofá, con los papeles agarrados en sus manos. ¿Esta mañana? ¿Has valido 12 millones desde esta mañana, y Marcus te echó esta noche? No tiene ni idea. Intenté decírselo, pero no quiso escuchar. Estaba demasiado ocupado explicando lo ordinaria e inútil que soy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró los documentos, luego a mí, y luego comenzó a reír. No una risa feliz, sino el tipo de risa histérica que se produce cuando la realidad se vuelve demasiado absurda para procesarla normalmente. Tiró 12 millones, dijo entre jadeos, 12 millones porque piensa que no eres lo suficientemente ambiciosa. Y propiedades en 3 estados, añadí, además de una colección de arte que vale otros 2 millones. La risa de Elena cesó bruscamente. Sofía, ¿entiendes lo que esto significa? No tienes que aceptar nada de lo que te ofrece. Podrías comprar toda su compañía de bienes raíces. Podrías comprar la casa que está tratando de robarte 10 veces. Las implicaciones completas estaban empezando a calar. Marcus pensaba que tenía todas las cartas, los ingresos más altos, las conexiones profesionales, las tácticas de intimidación legal. Estaba planeando arrollarme en el proceso de divorcio, confiado en que carecía de los recursos para defenderme eficazmente. No tenía idea de que ahora poseía más riqueza que nadie en su preciado círculo social. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, con la voz ahogada por la anticipación. Pensé en la expresión de suficiencia de Marcus cuando había esbozado su generosa oferta de acuerdo, su crueldad casual al exigir que me fuera para mañana por la noche para poder organizar cenas sin la incomodidad de explicar mi presencia, su absoluta certeza de que aceptaría dócilmente cualquier migaja que estuviera dispuesto a ofrecerme. Voy a llamar a Carmen Rodríguez, dije, con la voz firme y fría. Y entonces voy a asegurarme de que Marcus entienda exactamente lo que tiró esta noche. Elena sonrió, la expresión transformó su rostro. Esto va a ser hermoso. A Carmen le va a encantar este caso. Pero primero, continué, necesito ser inteligente sobre esto. Marcus espera que reaccione emocionalmente, ya sea rogándole que se reconcilie o derrumbándome bajo la presión de sus demandas. En cambio, voy a dejar que piense que está ganando, hasta el momento en que su mundo se derrumbe.
Pasé las siguientes 2 horas trazando estrategias con Elena. Llamamos a Carmen Rodríguez, quien aceptó reunirse conmigo a primera hora de la mañana a pesar de su apretada agenda. Elena había explicado lo suficiente sobre la situación como para despertar el interés de Carmen sin revelar la bomba de la herencia. Sonaba emocionada, informó Elena después de colgar. Creo que disfruta de los casos en los que el desamparado tiene la oportunidad de ganar a lo grande. También discutimos el cronograma. Marcus quería que me fuera para mañana por la noche, esperando que buscara desesperadamente una vivienda temporal mientras él se instalaba en su nueva vida. En cambio, usaría el tiempo para recopilar pruebas, reunirme con mi abogada y comenzar a construir un caso que lo dejaría completamente desprevenido para lo que se avecinaba. ¿Qué tal contarle sobre la herencia?, preguntó Elena. ¿Cuándo revelas esa sorpresa en particular? Consideré esto cuidadosamente. Parte de mí quería llamar a Marcus inmediatamente, para escuchar la sorpresa en su voz cuando se diera cuenta de lo que había perdido. Pero el pensamiento estratégico prevaleció sobre la satisfacción emocional. Todavía no, decidí. Dejemos que pida el divorcio primero. Dejemos que presente su insultante propuesta de acuerdo al tribunal. Dejemos que se sienta cómodo con la idea de que me ha superado. Cuanto mayor sea su arrogancia, más devastador será cuando la realidad golpee. Elena asintió con aprobación. Además, si esperas hasta que comiencen los procedimientos legales, todo se convierte en parte del registro oficial. Sus demandas, sus amenazas, sus intentos de manipularte, todo queda documentado para que el juez lo vea. A medida que avanzaba la noche, mi sorpresa continuó transformándose en algo más poderoso. Esto no se trataba solo del dinero, aunque tener $12 millones ciertamente cambió el juego drásticamente. Esto se trataba de justicia. Esto se trataba de asegurarse de que la crueldad y la manipulación de Marcus tuvieran consecuencias que nunca vio venir. ¿Sabes en qué sigo pensando?, dije mientras nos preparábamos para ir a la cama. En todas esas veces que me hizo sentir pequeña. Todas esas comparaciones con la esposa de Trevor y su carrera farmacéutica, todas esas conferencias sobre mi falta de ambición. Él realmente creía que yo era el problema en nuestro matrimonio. ¿Y ahora?, preguntó Elena. Ahora sé exactamente quién era el problema, y tengo los recursos para asegurarme de que pague por cada momento de miseria que me hizo pasar. Mientras me instalaba en la habitación de huéspedes de Elena esa noche, sentí algo que no había experimentado en años, una genuina emoción por el futuro. Mañana comenzaría el proceso de reclamar no solo mis bienes, sino mi dignidad. Marcus pensó que se había deshecho de un obstáculo para su felicidad. En cambio, solo había despertado una fuerza que no estaba preparado para enfrentar, y me aseguraría de que la lección fuera una que nunca olvidaría. Los documentos de la herencia estaban sobre la mesita de noche a mi lado, prueba de que a veces el universo tiene un perfecto sentido de la oportunidad. La codicia y la crueldad de Marcus estaban a punto de costarle todo, y finalmente estaba en una posición para asegurarme de que se hiciera justicia con intereses. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer con una claridad de propósito que no había sentido en años. Elena ya estaba en la cocina preparando café, con el pelo recogido en un moño desordenado y su taza de cerámica favorita, pintada por sus alumnos de 3er grado, calentándose en sus manos. ¿Dormiste bien?, preguntó, aunque mi expresión probablemente respondió a su pregunta. Como una roca, por primera vez en meses, acepté el café que me ofreció, saboreando la rica mezcla colombiana en la que Elena siempre se daba el gusto. ¿A qué hora es la cita con Carmen? A las 9:30. Su oficina está en el centro de la ciudad, en el edificio Meridien. Elena estudió mi rostro. ¿Te ves diferente, más tranquila? Era diferente. La agitación emocional de ayer se había cristalizado de la noche a la mañana en algo mucho más poderoso, una determinación estratégica. Había pasado años caminando con pies de plomo alrededor del humor de Marcus, años aceptando su versión de la realidad donde yo era el problema. Ahora, armada tanto con la verdad sobre su carácter como con los recursos para defenderme, sentía que finalmente estaba operando desde una posición de fuerza. La oficina de abogados de Carmen Rodríguez ocupaba todo el piso 15 del edificio más prestigioso de Millbrook. La recepcionista, una mujer de mirada aguda de unos 50 años, me guió a una sala de conferencias con ventanas del piso al techo con vista a la ciudad.
Carmen llegó momentos después, una mujer menuda con cabello con vetas plateadas, vestida con un traje azul marino perfectamente a medida y una expresión que sugería que no toleraba a los tontos fácilmente. Elena me dice que necesitas ayuda con una situación de divorcio, dijo, sentándose frente a mí con un bloc de notas legal y un bolígrafo de aspecto caro, pero fue notablemente vaga sobre los detalles. Los detalles son inusuales, comencé, luego pasé la siguiente hora contándole todo, la furia de Marcus, sus demandas, sus amenazas sobre abogados caros y conexiones influyentes. Carmen tomó notas durante todo el tiempo, ocasionalmente haciendo preguntas puntuales sobre nuestra historia financiera y los patrones de comportamiento de Marcus. Cuando terminé la historia básica, Carmen dejó su bolígrafo y se reclinó en su silla. Tu esposo suena como un manipulador narcisista clásico. Desafortunadamente, casos como este son más comunes de lo que piensas. La buena noticia es que su arrogancia normalmente funciona en su contra en la corte. Hay más, dije, sacando los documentos de la herencia de mi bolso. Algo que Marcus no sabe. Las cejas de Carmen se alzaron mientras escaneaba el papeleo. Observé cómo su compostura profesional se resquebrajaba ligeramente mientras procesaba los números. 12.4 millones, dijo lentamente. Heredado ayer por la mañana, horas antes de que te echara. Él no tiene ni idea. Intenté decírselo, pero estaba demasiado ocupado explicando lo inútil que soy. Carmen comenzó a reír, no la risa histérica que había producido Elena, sino la risa encantada de alguien a quien le acababan de entregar un caso imposible que de repente se había convertido en una victoria garantizada. Señora Martínez, dijo, con los ojos brillando de anticipación, este podría ser el caso más satisfactorio que he manejado en 20 años. Su esposo está a punto de aprender una lección muy cara sobre subestimar a la gente. Durante las siguientes 2 horas, Carmen esbozó nuestra estrategia. La clave era la documentación, cada conversación, cada demanda, cada amenaza que Marcus hiciera debía ser grabada y preservada. Le dejaríamos presentar primero su petición de divorcio, completa con su insultante propuesta de acuerdo, creando un registro oficial de su codicia y manipulación. La belleza de esta situación, explicó Carmen, es que su propia arrogancia lo colgará. Cuando presente una demanda de acuerdo que le dé a usted las sobras mientras él se queda con la casa y la mayor parte de los ahorros, demostrará su incomprensión fundamental de la ley y su desprecio por sus contribuciones al matrimonio. ¿Qué pasa con sus amenazas con respecto a abogados caros?, pregunté. La sonrisa de Carmen se volvió depredadora. He estado ejerciendo la abogacía de divorcios en esta ciudad durante 18 años. Conozco a todos los abogados caros de la ciudad, y la mayoría de ellos me deben favores. Las conexiones de Marcus no le ayudarán cuando los hechos sean tan claros. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar información. Hagamos una investigación sobre la red profesional de su esposo, ¿de acuerdo? Lo que descubrimos durante la siguiente hora fue fascinante. Las afirmaciones de Marcus sobre su influencia y conexiones eran en gran medida exageradas. El bufete de abogados que había mencionado, Blackstone, Mitchell y Asociados, era de hecho prestigioso, pero Carmen en realidad había trabajado allí al principio de su carrera y mantenía excelentes relaciones con los socios. Jonathan Mitchell es mi antiguo mentor, explicó. Si Marcus intenta contratarlos, tendré una conversación muy interesante con Jonathan sobre el conflicto de intereses y la ética profesional. Pero el verdadero avance se produjo cuando Carmen comenzó a investigar las actividades comerciales recientes de Marcus. Utilizando su acceso a registros públicos y archivos comerciales, descubrió información que hacía que mi herencia pareciera solo el comienzo de los problemas de Marcus. Tu esposo ha estado más ocupado de lo que sabes, dijo Carmen, girando la pantalla de su computadora portátil hacia mí. Mira esto. La pantalla mostraba una serie de archivos comerciales para algo llamado Balamón Development LLC, establecido hace 3 meses con Marcus como único propietario. La compañía había recibido un préstamo sustancial, $250,000 del Millbrook Commercial Bank. No entiendo, dije. Marcus nunca mencionó que estaba comenzando su propia compañía. Porque planeaba usarla como un vehículo para ocultar activos durante tu divorcio, explicó Carmen. Esta es una táctica común. Él crea una entidad comercial, mueve dinero a ella, luego reclama deudas y gastos comerciales para reducir su patrimonio neto aparente. Sacó más documentos. Pero aquí es donde se pone interesante.
La solicitud de préstamo para Balamón Development requería una garantía personal respaldada por una garantía. Adivina qué usó como garantía. Mi estómago se hundió. ¿Nuestra casa? Tu casa, corrigió Carmen con énfasis. La casa que poseen conjuntamente. La casa en la que invirtió la herencia de su padre. La casa que ahora está tratando de reclamar como únicamente suya. La puso como garantía sin tu conocimiento o consentimiento. Las implicaciones fueron asombrosas. Marcus no solo había estado planeando robar nuestros bienes matrimoniales en el divorcio. Había estado activamente apalancando nuestra casa para financiar su empresa secreta. Si Balamón Development fracasaba, podríamos perderlo todo. ¿Es eso legal?, pregunté. Absolutamente no. Transferencia fraudulenta de bienes matrimoniales, falsificación del consentimiento conyugal en documentos de préstamo. Si hizo lo que creo que hizo, ha cometido múltiples delitos graves. Carmen pasó los siguientes 30 minutos haciendo llamadas telefónicas, utilizando su red de contactos para investigar más a fondo las actividades financieras de Marcus. Cada conversación reveló nuevas capas de engaño. El proyecto Peterson que había fracasado en realidad no estaba muerto. Marcus había obtenido secretamente el contrato a través de Balamón Development, excluyendo a su empleador actual y planeando reclamar las ganancias para sí mismo. Tu esposo es un genio criminal o un criminal increíblemente estúpido, observó Carmen después de terminar su llamada final. Basándome en lo que sé de él, me inclino por lo último. También descubrimos que Marcus se había estado reuniendo con abogados de divorcio durante semanas, buscando a alguien dispuesto a apoyar su postura agresiva. Aparentemente, había sido rechazado por 3 firmas antes de encontrar a alguien dispuesto a tomar su caso, un profesional independiente llamado Dale Ferguson con una reputación de tomar posiciones éticamente cuestionables. Ferguson, dijo Carmen con disgusto. Eso explica mucho. Es el tipo de abogado que presentará cualquier cosa por la tarifa correcta. La ética se condena. Pero el descubrimiento más impactante provino del contacto de Carmen en el banco. El oficial de préstamos que había aprobado el financiamiento comercial de Marcus era Trevor Hastings, el mismo Trevor con cuya esposa Marcus me había estado comparando durante meses. Todo está conectado, explicó Carmen. Marcus ha estado planeando esto durante meses, probablemente desde que comenzó su aventura. La esposa de Trevor, Cassandra, trabaja en ventas farmacéuticas, pero Trevor trabaja en préstamos comerciales. Él ha estado alimentando a Marcus con información privilegiada sobre oportunidades comerciales y ayudándolo a asegurar financiamiento. La red de engaño era aún más extensa de lo que había imaginado. Marcus no solo había traicionado nuestro matrimonio. Había orquestado un elaborado esquema para robar nuestros bienes mientras me dejaba sin nada. Su furia por mi mediocridad había sido proyección, ocultando su propio comportamiento criminal detrás de acusaciones de mi insuficiencia. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento?, pregunté. La sonrisa de Carmen era absolutamente aterradora en su intensidad depredadora. Lo dejamos colgarse. Cada movimiento que ha hecho ha sido documentado. Cada transacción ilegal ha dejado un rastro de papel. Vamos a reunir cada pieza de evidencia, luego la presentaremos toda a la vez de una manera que destruya no solo su caso de divorcio, sino potencialmente su libertad. Sacó un calendario y comenzó a programar reuniones. Mañana nos reunimos con un contador forense para rastrear cada dólar. El miércoles, presentamos nuestra propia petición de divorcio con una divulgación financiera completa que le hará girar la cabeza. El jueves, solicitamos protección de activos de emergencia para evitar que oculte más dinero. ¿Y cuándo le contamos sobre la herencia? Carmen consideró esto. Después de que se haya comprometido con su ridícula propuesta de acuerdo en la corte. Quiero que su codicia y su desprecio por ti estén en el registro oficial antes de revelar que la mujer ordinaria que está descartando vale 14 millones de dólares. Cuando salí de la oficina de Carmen, sentí que caminaba en el aire. Marcus pensó que me había superado, pensó que su red de compinches y esquemas criminales garantizarían su victoria. En cambio, su arrogancia y sus actividades ilegales habían creado un rastro de papel que lo destruiría. La herencia me había dado los recursos para defenderme, pero el propio comportamiento criminal de Marcus me había dado la munición para ganar decisivamente. Había pasado meses planeando lo que pensaba que sería un crimen perfecto. En cambio, había diseñado su propia destrucción,
y yo tenía asientos de primera fila para ver cómo se desarrollaba todo. 3 días después, me senté en la sala de conferencias en el Palacio de Justicia del Condado de Millbrook, observando a Marcus entrar con la arrogancia de un hombre que creía que ya había ganado. Estaba vestido con su traje más caro, el Armani de carbón que había comprado para cerrar el trato de Riverside Plaza el año pasado, y llevaba la expresión de suficiencia que había llegado a reconocer cada vez que sentía que tenía la ventaja. Junto a él caminaba Dale Ferguson, un hombre delgado con ojos nerviosos y el tipo de traje barato que lo marcaba inmediatamente como alguien que operaba fuera del nivel superior de la comunidad legal de Millbrook. Carmen había investigado a fondo a Ferguson, y la imagen no era bonita: 3 violaciones de ética en los últimos 5 años, una reputación de tomar casos que otros abogados no tocarían y una base de clientes que consistía principalmente en hombres que intentaban ocultar activos a sus esposas. Los ojos de Marcus encontraron los míos al otro lado de la mesa de conferencias, y vi un destello de satisfacción en su rostro. Pensó que me veía derrotada, sentada allí con mi sencillo vestido negro y mis modestas joyas. No tenía idea de que la mujer ordinaria que se estaba preparando para arrollar ahora valía más que todos en esta sala juntos. Sofía, dijo con falsa calidez mientras tomaba asiento. ¿Te ves cansada? Espero que estés descansando lo suficiente en casa de Elena. La condescendencia en su voz era impresionante. Me estaba tratando como a una niña rebelde que finalmente había llegado a aceptar la realidad, agradecida por cualquier sobra que estuviera dispuesto a ofrecer. Carmen entró en la sala exactamente a las 10, su presencia cambió inmediatamente la atmósfera. Se movió con la confianza de alguien que nunca había perdido un caso que le importaba ganar, su maletín de cuero contenía suficiente evidencia para destruir el mundo entero de Marcus. Señor Ferguson, dijo con cortesía profesional que no ocultaba del todo su desprecio, confío en que ha tenido tiempo de revisar la propuesta de acuerdo de su cliente. Ferguson hojeó sus papeles nerviosamente. Sí, bueno, mi cliente ha sido muy generoso en su oferta. La señora Martínez debería considerarse afortunada de que el señor Balamón esté dispuesto a llegar a un acuerdo amistosamente en lugar de seguir una larga batalla judicial. Marcus se reclinó en su silla, disfrutando claramente de lo que asumió que sería mi humillación. Creo que $12,000 más el auto es más que justo teniendo en cuenta las circunstancias. Noté que en realidad había reducido su oferta de los $12,500 que habíamos discutido en casa. Carmen me había advertido que esto podría suceder. Marcus continuaría empujando los límites para ver con cuánto podía salirse con la suya. Las circunstancias, repitió Carmen, abriendo su maletín con deliberada precisión. Sí, discutamos las circunstancias. Señor Ferguson, confío en que su cliente le ha proporcionado una divulgación financiera completa para este procedimiento. Por supuesto, dijo Ferguson, aunque algo en su voz sugirió que no estaba del todo seguro. Carmen sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. Excelente, porque hemos realizado nuestra propia investigación financiera, y los resultados son bastante esclarecedores. Abrió la carpeta, revelando página tras página de documentos, registros bancarios y archivos legales. La expresión confiada de Marcus comenzó a flaquear cuando reconoció algunos de los documentos. Comencemos con Balamón Development LLC, continuó Carmen conversacionalmente. Una compañía que su cliente estableció hace 3 meses utilizando nuestra casa familiar como garantía para un préstamo comercial de $250,000, una solicitud de préstamo que aparentemente llevaba la firma falsificada de la señora Martínez. El color desapareció del rostro de Marcus. Ferguson parecía confundido, claramente viendo esta información por primera vez. No sé de qué estás hablando, dijo Marcus, pero su voz había perdido su confianza anterior. En serio, Carmen deslizó un documento por la mesa. Porque aquí está su firma en los documentos de formación de la LLC, y aquí está la solicitud de préstamo con lo que pretende ser el consentimiento de su esposa. Es interesante cómo su firma se ve notablemente diferente de su firma real archivada en el banco. Ferguson estaba susurrando frenéticamente a Marcus, quien estaba mirando los documentos con creciente pánico. Permanecí en silencio, observando a mi esposo darse cuenta de que sus mentiras cuidadosamente construidas se estaban desmoronando. Hay más, continuó Carmen, claramente disfrutando de sí misma. ¿El proyecto Peterson que supuestamente fracasó? En realidad, no fracasó en absoluto.
Su cliente simplemente lo robó a su empleador al ofertar por él a través de su compañía secreta utilizando información privilegiada proporcionada por su amigo Trevor Hastings en Millbrook Commercial Bank. Eso es. Eso no es, tartamudeó Marcus, pero no pudo completar la oración. Fraude electrónico, fraude bancario, robo de secretos comerciales, transferencia fraudulenta de bienes matrimoniales, enumeró Carmen metódicamente. La División de Delitos de Cuello Blanco del FBI estaría muy interesada en este patrón de comportamiento. Ferguson estaba sudando ahora, claramente dándose cuenta de que su cliente le había mentido. Señor Balamón, me aseguró que... Cállate, dale, espetó Marcus, su compostura completamente desaparecida. Carmen sacó otro juego de documentos. Pero el descubrimiento más interesante provino de nuestra investigación sobre sus intentos de ocultar bienes matrimoniales. Verá, mientras planeaba robar la parte de la señora Martínez de su propiedad conjunta, sucedió algo de lo que no está al tanto. Colocó una sola hoja de papel frente a Marcus. Observé sus ojos escanear el documento, observé la comprensión amanecer en su rostro como una explosión a cámara lenta. Esto es una broma, susurró. 12.4 millones. 12.4 millones, dijo Carmen claramente. Heredado por la señora Martínez la mañana antes de que la echaras de la casa. Además, propiedades en Virginia, Carolina del Norte y Florida valoradas en $3 millones adicionales, y una colección de arte que Sotheby's ha valorado en $2.10 millones. El silencio en la sala era ensordecedor. La boca de Ferguson estaba literalmente colgando abierta. Marcus miró los documentos de la herencia como si pudieran arder espontáneamente. Estás mintiendo, finalmente logró decir Marcus. Esto es falso. Estás tratando de... La herencia fue verificada por 3 fuentes independientes, interrumpió Carmen, incluyendo Harwell, Kingston y Asociados, quienes manejaron el patrimonio. Quizás le gustaría llamarlos para confirmar. Hablé por primera vez desde que entré en la sala. Desperdiciaste $17 millones, Marcus, porque pensaste que no era lo suficientemente ambiciosa. La devastación en su rostro era casi cómica. Pude verlo calcular frenéticamente lo que había perdido, entendiendo por primera vez que la mujer mediocre que había descartado ahora era más rica que sus sueños más salvajes. Esto no cambia nada, dijo desesperadamente. La herencia es suya, pero nuestros bienes matrimoniales todavía están sujetos a división. En realidad, intervino Carmen, dadas sus actividades fraudulentas con la propiedad marital, la señora Martínez tiene motivos para reclamar que usted perdió cualquier derecho a los activos compartidos, pero estamos dispuestos a ser razonables. Sacó un documento final. Aquí está nuestra oferta de acuerdo, la señora Martínez se queda con la casa, que será refinanciada inmediatamente para eliminar su préstamo comercial fraudulento. Usted se queda con su automóvil, su ropa y cualquier deuda asociada con su empresa criminal. A cambio, la señora Martínez acepta no presentar cargos por fraude, robo y falsificación. El rostro de Marcus había pasado de pálido a verdoso. No puedes estar hablando en serio. Tan serio como una acusación federal, respondió Carmen alegremente, que, por cierto, es exactamente lo que enfrentará si no acepta esta oferta. Trevor Hastings ya ha aceptado cooperar con las autoridades a cambio de clemencia. Aparentemente, no es tan leal como pensabas. Ferguson estaba reuniendo sus papeles frenéticamente. Necesito retirarme de este caso de inmediato. Señor Balamón, necesita un abogado diferente. No te atrevas a irte, gruñó Marcus. Pero Ferguson ya se había puesto de pie. Yo no represento a criminales, dijo Ferguson, dirigiéndose a la puerta. Búscate otro abogado. Marcus se volvió hacia nosotros, la desesperación reemplazando a la arrogancia. Sofía, sé razonable. Estuvimos casados durante 8 años. No puedes simplemente. ¿No puedo qué?, pregunté, con voz firme y fría. ¿No puedo protegerme de un marido que falsificó mi firma para robar nuestra casa? ¿No puedo exigir justicia cuando mi cónyuge comete múltiples delitos graves? No puedo esperar conservar mi herencia cuando intentaste dejarme sin nada. La transformación fue completa. El hombre seguro de sí mismo que había entrado en esta habitación esperando reclamar la victoria era ahora un criminal en pánico que se enfrentaba a la destrucción de todo lo que había trabajado. Tienes 24 horas para aceptar nuestra oferta, dijo Carmen,
poniéndose de pie para indicar que la reunión había terminado. Después de eso, presentaremos cargos criminales, y podrás explicar tus prácticas comerciales a un fiscal federal. Mientras recogíamos nuestros papeles para irnos, Marcus hizo un último intento desesperado. Sofía, por favor. Cometí errores, pero podemos solucionarlo. Piensa en lo que tuvimos juntos. Me detuve en la puerta y lo miré por última vez. Lo que tuvimos juntos fue una mentira, Marcus. Pasaste 8 años haciéndome sentir pequeña mientras planeabas robar todo lo que trabajé. Ahora sabes exactamente lo pequeño que realmente eres. Lo último que vi antes de que la puerta se cerrara fue a Marcus desplomado en su silla, mirando los documentos de la herencia que representaban todo lo que había tirado por la borda en un ataque de rabia. La justicia nunca se había sentido tan perfectamente servida. Marcus firmó el acuerdo de conciliación a las 11:47 de la noche siguiente, solo 13 minutos antes de que expirara el plazo de Carmen. Había pasado todo el día tratando desesperadamente de encontrar un abogado dispuesto a tomar su caso, solo para descubrir que la noticia de sus actividades criminales se había extendido por la comunidad legal de Millbrook más rápido que los chismes en una reunión social de iglesia. La llamada llegó al apartamento de Elena, donde yo estaba sentada con una taza de té de manzanilla, leyendo un libro sobre coleccionismo de arte que había llegado antes de una de mis propiedades heredadas. Elena estaba corrigiendo trabajos en la mesa de su cocina cuando mi teléfono sonó con el número de Carmen. Se rindió, anunció Carmen sin preámbulos. Capitulación completa. Firmó todo, el acuerdo de divorcio, la transferencia de propiedad y, lo más importante, la renuncia a la inmunidad penal que le impide alegar coacción más adelante. Dejé mi taza de té, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y vacío. Después de días de maniobras estratégicas y construcción hacia este momento, la victoria real se sintió casi anticlimática. ¿A qué acordó exactamente?, pregunté, poniendo el teléfono en altavoz para que Elena pudiera oír todo. Te quedas con la casa libre de cargas. Está haciendo arreglos para pagar el préstamo comercial fraudulento en un plazo de 30 días. Él se queda con su coche, sus pertenencias personales y sus deudas. También accedió a pagar todos los honorarios legales, que, dada la complejidad de este caso, van a ser sustanciales. Elena levantó la vista de sus papeles, sonriendo. ¿Qué pasa con los cargos criminales? Retirados, condicionados a su cumplimiento del acuerdo, aunque dejé muy claro que cualquier futura maquinación financiera anulará el acuerdo de inmunidad. Inmediatamente, caminé hacia la ventana de la sala de estar de Elena, mirando las luces de la ciudad del centro de Millbrook. En algún lugar por ahí, Marcus probablemente estaba sentado en su apartamento temporal. Se había visto obligado a mudarse de nuestra casa inmediatamente después de firmar, contemplando lo espectacularmente que su vida había implosionado. ¿Hay más?, continuó Carmen. Trevor Hastings ha sido despedido del Millbrook Commercial Bank y se enfrenta a sus propios problemas legales. Aparentemente, Marcus no era su único cliente involucrado en prácticas crediticias cuestionables. El banco está llevando a cabo una auditoría completa de todos los préstamos que Trevor aprobó en los últimos 2 años. El efecto dominó de los esquemas de Marcus se estaba extendiendo más de lo que nadie había anticipado. Su arrogancia no solo había destruido su propia vida, también se había llevado por delante a sus cómplices. ¿Cuándo puedo volver a mudarme a la casa?, pregunté. Técnicamente, ahora mismo. Marcus retiró sus pertenencias esta tarde bajo condiciones supervisadas. Se han cambiado las cerraduras, y todos los servicios públicos permanecen a tu nombre. Hice que un servicio de limpieza revisara el lugar para asegurarme de que no dejara ninguna sorpresa desagradable. Después de terminar la llamada con Carmen, me senté en la sala de estar de Elena, procesando lo que acababa de suceder. 8 años de matrimonio disueltos en una semana, un hombre al que había amado y en el que había confiado revelado como un criminal que había estado planeando sistemáticamente destruirme financieramente, y una herencia que me había transformado de víctima a vencedora de maneras que todavía estaba luchando por comprender. Estás callada, lo observó Elena, uniéndose a mí en el sofá. Pensé que estarías más emocionada. Lo estoy, dije, aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto. Es solo, surrealista. Hace una semana, estaba recortando cupones y preocupándome por si podíamos permitirnos arreglar el coche. Ahora valgo $17 millones, y mi marido se enfrenta a la ruina financiera. Exmarido, corrigió Elena. No olvides la parte del ex,
Punto. A la mañana siguiente, me quedé de pie en el porche de mi casa, sosteniendo las nuevas llaves que Carmen me había proporcionado. La casa victoriana se veía exactamente igual desde el exterior, pero sabía que todo había cambiado. Esta ya no era la casa conyugal que Marcus y yo habíamos compartido. Este era mi santuario, mi nuevo comienzo, mi símbolo de justicia servida. Abrí la puerta principal y entré, notando inmediatamente la diferencia. La casa se sentía más ligera de alguna manera, como si la presencia tóxica de Marcus hubiera sido removida físicamente junto con sus pertenencias. La sala de estar, donde había pronunciado su cruel ultimátum hace apenas unos días, ahora parecía pacífica en lugar de confrontacional. En la cocina, encontré una nota del servicio de limpieza detallando lo que habían hecho: limpieza profunda, champú para alfombras, incluso reemplazando los ambientadores. Pero lo más importante, encontré un sobre de Carmen que contenía documentos que hacían oficial mi victoria. El primero era la sentencia de divorcio firmada, que se presentaría ante el tribunal el lunes siguiente. El segundo era la transferencia de la escritura que me convertía en la única propietaria de la propiedad. El tercero era una orden de alejamiento que impedía a Marcus acercarse a menos de 500 pies de la casa, mi lugar de trabajo o el apartamento de Elena. Pero el cuarto documento era quizás el más satisfactorio, una carta del IRS confirmando que el préstamo comercial fraudulento de Marcus había desencadenado una auditoría de sus impuestos durante los últimos 3 años. Sus intentos de ocultar ingresos y manipular deducciones estaban a punto de recibir escrutinio federal. Pasé el resto de la mañana caminando por cada habitación, recuperando mi espacio y planeando cambios. El dormitorio principal, donde Marcus había pronunciado tantas conferencias sobre mi ineptitud, sería completamente redecorado. Su oficina en casa, donde había tramado sus crímenes financieros, se convertiría en mi estudio de arte, un lugar para exhibir piezas de mi colección heredada. La tarde trajo visitantes. Primero vino Elena, llevando una botella de champán caro y una gran sonrisa. Luego llegó Carmen con el papeleo final y actualizaciones sobre la situación de Marcus. Finalmente, la doctora Patricia Harwell del bufete de abogados que había manejado mi herencia se detuvo para discutir la administración de mi nueva riqueza. Nunca he visto algo así, admitió la doctora Harwell mientras estábamos sentadas en mi sala de estar. A tu tía abuela Vivian le encantaría. Ella mencionó específicamente en sus notas personales que quería que su herencia fuera a alguien que la usara para construir una vida mejor, no solo para gastarla frívolamente. Discutimos estrategias de inversión, implicaciones fiscales y las diversas propiedades que había heredado. La casa en Virginia Beach era un refugio costero que valía $800.000. La cabaña de montaña de Carolina del Norte estaba valorada en $600.000. El condominio de Florida en un rascacielos de lujo valía más de $1 millón. Cada propiedad venía completamente amueblada y mantenida por empresas de gestión. La colección de arte es particularmente valiosa, explicó la doctora Harwell, mostrándome fotografías de pinturas y esculturas almacenadas en una instalación con control de temperatura en Richmond. Tu tía tenía un gusto excelente y los recursos para adquirir piezas de algunos artistas muy notables. Sotheby's estima el valor total en $2,1 millones, pero algunas piezas pueden apreciarse significativamente con el tiempo. A medida que se acercaba la noche y mis visitantes se marchaban, me encontré sola en mi casa recuperada por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Me preparé la cena en la cocina donde Marcus había tirado mi sándwich al suelo, comí en el comedor donde me había acusado de carecer de ambición, y luego me senté en el patio trasero donde a menudo había criticado mi jardín como una pérdida de tiempo y dinero. La ironía no se me escapó. Marcus había pasado años haciéndome sentir pequeña, inadecuada e infructuosa. Me había echado de nuestra casa en un ataque de rabia, confiado en que su poder adquisitivo superior y sus conexiones profesionales asegurarían su victoria en cualquier procedimiento de divorcio. Había planeado elaborados esquemas para robar nuestros bienes conjuntos dejándome sin nada. En cambio, su codicia y su comportamiento criminal le habían costado todo, mientras que yo había emergido de su abuso más rica y poderosa de lo que jamás podría haber imaginado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, reconocí el estilo de escritura de Marcus inmediatamente. Sofía, sé que no puedo contactarte directamente, pero necesito que entiendas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cometí errores, pero todavía me importas. Tal vez podamos encontrar una manera de solucionar esto. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato,
luego lo borré sin responder. Marcus todavía estaba tratando de manipularme, todavía creyendo que podía salir de las consecuencias de sus acciones con su encanto. Pero esa mujer ingenua que podría haberse enamorado de su manipulación se había ido para siempre. En su lugar, estaba alguien que entendía su propio valor, alguien que se negaba a aceptar menos de lo que merecía, alguien que tenía los recursos y la determinación para protegerse de cualquiera que intentara menospreciarla de nuevo. La victoria fue completa, pero también fue solo el comienzo. Mañana comenzaría a construir una vida que fuera enteramente mía, exitosa, ambiciosa y absolutamente nada ordinaria. 6 meses después, estaba de pie en el solarium de mi casa completamente transformada, bebiendo café de la mañana de una taza de cerámica hecha a mano que había comprado a un artista local, viendo el amanecer pintar franjas doradas en mi floreciente jardín. La mujer que se había acobardado bajo el abuso verbal de Marcus parecía una extraña de otra vida. La casa misma había sufrido una metamorfosis que reflejaba mi propio viaje. Los muebles oscuros y pesados que Marcus había insistido en tener se habían ido, reemplazados por piezas que reflejaban mi gusto real, maderas claras, telas suaves y colores que me hacían sonreír. El dormitorio principal ahora tenía paredes pintadas en un verde salvia relajante con obras de arte de mi colección heredada cuidadosamente seleccionadas para crear un espacio de paz y renovación. Pero el cambio más dramático fue la antigua oficina de Marcus, que había convertido en mi estudio de arte y santuario. Las ventanas del suelo al techo inundaban el espacio con luz natural, perfectas para examinar las pinturas y esculturas que había heredado de la tía Vivien. Una cómoda silla de lectura estaba en una esquina, rodeada de estanterías llenas de textos de historia del arte, guías de inversión y novelas que nunca había tenido tiempo de leer durante mi matrimonio. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Elena. ¿La reunión de la junta directiva sigue en pie para esta tarde? No puedo esperar a escuchar la actualización de la fundación. Sonreí, escribiendo una confirmación rápida. La Fundación Vivian Rosewood para la Independencia Financiera de las Mujeres había sido mi idea, una forma de honrar el legado de mi tía abuela mientras ayudaba a otras mujeres a evitar la trampa en la que yo había caído. Utilizando una parte de mi herencia, había establecido una organización que proporcionaba asistencia jurídica, asesoramiento financiero y fondos de emergencia para mujeres que escapaban de relaciones abusivas financieramente. Elena se desempeñaba como directora de educación de la fundación, desarrollando programas para enseñar educación financiera en escuelas y centros comunitarios. Carmen Rodríguez se había unido a nuestra junta directiva, ofreciendo servicios legales pro bono a mujeres que no podían pagar representación. Incluso la doctora Patricia Harwell se había involucrado, ayudándonos a establecer estrategias de inversión que garantizarían la sostenibilidad a largo plazo de la fundación. La fundación ya había ayudado a 12 mujeres solo en el condado de Millbrook, proporcionando todo, desde representación legal en los procedimientos de divorcio hasta capital inicial para iniciar negocios. Cada historia de éxito se sentía como otra victoria contra los Marcus Balamons del mundo, hombres que creían que podían controlar a las mujeres a través de la manipulación financiera y el abuso emocional. Mi propia transformación había sido tan dramática como el crecimiento de la fundación. La tímida enfermera que había aceptado cualquier sobra que su marido le ofrecía se había ido, reemplazada por alguien que entendía el poder de la riqueza cuando se usaba sabiamente. Había dejado mi puesto en el Millbrook General Hospital después de una cuidadosa consideración, no por rechazo a la enfermería, sino porque ahora podía permitirme ser selectiva sobre cómo pasaba mi tiempo. En cambio, me había inscrito en la escuela de posgrado para obtener una maestría en Administración de Artes, combinando mi amor por las cosas hermosas con el conocimiento práctico sobre la gestión de instituciones culturales. Mi herencia incluía no solo dinero y propiedad, sino también la responsabilidad de la extensa colección de arte de la tía Vivien, y estaba decidida a honrar esa confianza adecuadamente. La casa de Virginia Beach se había convertido en mi refugio de fin de semana, un lugar donde podía caminar por la playa y reflexionar sobre lo dramáticamente que mi vida había cambiado. La cabaña de montaña de Carolina del Norte servía como retiro de escritores. Había comenzado a documentar mi historia, con la esperanza de ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de advertencia del abuso financiero. El condominio de Florida había decidido venderlo, utilizando los ingresos para expandir el alcance de la fundación a los condados vecinos. Pero quizás la transformación más satisfactoria fue profesional. La noticia del trabajo de mi fundación se había extendido por la comunidad filantrópica de Millbrook, lo que había llevado a invitaciones para servir en otras juntas directivas y comités.
El hospital donde una vez había trabajado me había pedido que me uniera a su junta de fideicomisarios, reconociendo que mi experiencia como exempleada y como importante donante aportaba una valiosa perspectiva. Marcus, mientras tanto, esencialmente había desaparecido de la sociedad de Millbrook. Después del divorcio, se había mudado a una ciudad más pequeña a 2 horas de distancia, tomando un puesto en una firma de bienes raíces de nivel medio que aparentemente no había hecho verificaciones de antecedentes exhaustivas. Trevor Hastings también había dejado la ciudad después de que su licencia bancaria fuera revocada, aunque los rumores sugerían que estaba trabajando como vendedor de automóviles en otro estado. El proyecto Peterson que había desencadenado la rabia inicial de Marcus había sido completado por otro desarrollador, convirtiéndose en uno de los desarrollos de uso mixto más exitosos de Millbrook. Ocasionalmente, pasaba por allí y me maravillaba de la ironía. Marcus había destruido su vida con rabia por perder un proyecto que su comportamiento criminal lo había descalificado para manejar de todos modos. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi reflexión matutina. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero el código de área era de la nueva ciudad de Marcus. «Hola», respondí con cautela. «Sofía, soy Marcus». Su voz sonaba más vieja, cansada. «Sé que no se supone que te contacte, pero necesitaba llamar». Consideré colgar inmediatamente, pero la curiosidad ganó. «¿Qué quieres, Marcus?» «Escuché sobre tu fundación, el trabajo que estás haciendo por las mujeres en situaciones abusivas». Hizo una pausa, y pude oír el tráfico de fondo. Quería disculparme. Realmente disculparme, no la basura manipuladora que intenté antes. Me moví a la isla de mi cocina, dejando mi taza de café con cuidado deliberado. Continuó. He estado en terapia, ordenada por la corte al principio, pero seguí yendo porque necesitaba entender cómo me convertí en la persona que podía tratarte de esa manera. Su voz se quebró ligeramente. Lo perdí todo, Sofía. Mi carrera, mi reputación, cualquier posibilidad de la vida que pensaba que quería. Pero la peor parte es saber que lastimé a alguien que nunca lo mereció. El silencio se extendió entre nosotros. Parte de mí quería colgar, para proteger la paz que había construido de cualquier remanente de su toxicidad. Pero otra parte reconoció que esta conversación era importante, no para él, sino para mi propia curación completa. Te perdono, Marcus, dije finalmente. No porque lo merezcas, sino porque llevar la ira estaba envenenando mi propia vida. No merezco el perdón, estuvo de acuerdo, pero gracias por darlo de todos modos. Y, Sofía, lo que estás haciendo con la fundación, ayudando a otras mujeres, es exactamente el tipo de trabajo que alguien con tu corazón debería estar haciendo. Era demasiado egoísta y estúpido para ver tu valía cuando importaba. Después de terminar la llamada, me senté en mi cocina procesando la conversación. La disculpa de Marcus se sintió genuina, pero también se sintió irrelevante para la vida que había construido. Su reconocimiento de mi valía no significaba nada ahora que yo la entendía completamente. Un golpe en mi puerta principal interrumpió mis pensamientos. A través de la ventana, pude ver un camión de reparto y a una joven sosteniendo un elaborado arreglo floral. «¿Sofía Martínez?», preguntó cuando abrí la puerta. «Sí, esa soy yo. Estos son para usted del Millbrook Arts Council». La tarjeta dice, «Felicitaciones por su nombramiento a la junta directiva del museo». Acepté las flores, un impresionante arreglo de orquídeas y rosas que se vería perfecto en mi estudio de arte, y leí la tarjeta que las acompañaba. La junta directiva del museo me daba la bienvenida a sus filas, reconociendo tanto mis contribuciones financieras como mi creciente experiencia en la administración de artes. Mientras colocaba las flores en un jarrón de cristal, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. Hace 6 meses, era una mujer que aceptaba lo que la vida le deparaba, que se hacía pequeña para acomodar el ego de un marido cruel. Hoy, soy una filántropa, una estudiante de posgrado, una miembro de la junta directiva del museo y, lo que es más importante, una mujer que nunca más permitirá que nadie disminuya su valía. La herencia me había dado los recursos para contraatacar, pero la verdadera transformación había venido de dentro. Descubrí reservas de fuerza y determinación que nunca supe que poseía. Había aprendido a valorarme a mí misma, no a través de la aprobación de los demás, sino a través de mis propias acciones y elecciones. Marcus me había echado en un ataque de rabia, creyendo que estaba descartando un obstáculo para su felicidad.
En cambio, me había liberado para convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser, exitosa, ambiciosa y absolutamente extraordinaria. Y mientras colocaba las flores en mi estudio lleno de sol, rodeada de arte invaluable e infinitas posibilidades, sabía que mi historia no estaba terminando. Estaba apenas comenzando. A continuación, verás 2 historias más que seleccionamos especialmente para ti. Si esta te ha tocado la fibra sensible, te va a encantar lo que viene después. Toca para seguir el viaje.